Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Gil Rivera y soy quien administro el canal de Cómo Está Escrito Podcast. Quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal Cómo Está Escrito Podcast y también presiones la campana de las notificaciones para que así cada material que nosotros subimos, cada reflexión que yo suba, usted pueda recibirlo y pueda ser edificado a través y únicamente de la palabra del Señor. La tarde de hoy quise sacar unos breves minutos para compartir con ustedes una breve reflexión acerca de las bienaventuranzas o la enseñanza del monte, como muchos le conocemos, ¿no? Creo que las bienaventuranzas es algo a lo que nosotros debemos de comenzar a prestar atención y regresar a ella, puesto que el sermón de la montaña guarda lo que es la esencia del evangelio. Acompáñenme al libro de Mateo, al capítulo 5. Vamos a comenzar a dar lectura desde el 1, digamos hasta el verso 14, y luego vamos a explicar brevemente, y espero que usted pueda guardar esta enseñanza en su corazón. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se puede una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hablemos un poco acerca de las bienaventuranzas, ¿no? Como les dije cuando comencé, las bienaventuranzas o el sermón del monte es algo a lo que la iglesia debe comenzar a prestar atención. Guardan la esencia del evangelio. Ahora, vamos a comprender el contexto para que podamos entender a quién Cristo le estaba hablando las bienaventuranzas, por qué lo dice, ¿no? Sin duda alguna, cada palabra de Cristo tiene un significado, todo es importante, todo aquello que salió de su boca. No dijo nada al azar y trae una enseñanza para aquel momento y una aplicación para nosotros como iglesia de Él. Entendamos, comenzamos primero por lo que es el Evangelio de Mateo. Comprendemos que lo que es el Evangelio de Mateo va dirigido, según muchos historiadores, al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando miramos el capítulo 1, verso 1 en adelante del libro de Mateo, vamos a encontrar que Jesús es aquella raíz de David, ¿no? Y también es la descendencia de Abraham. Cuando comienza a hablar la genealogía, comienza a hablar de Abraham, ¿verdad? En adelante.
y esto nos ayuda a comprender un poco a quién es el destinatario. Número 2, también podemos ver que constantemente el escritor de Mateo utiliza el lenguaje y realizó tal cosa para que se cumpliese lo que fue escrito. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento y miramos las promesas, en su mayoría son para el pueblo de Israel. Por lo tanto, al decir y realizó esto para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta tal, nos deja saber que solamente el pueblo judío pudiera entender esto. ¿Por qué? Porque a ellos fueron hechas estas promesas, ¿no? Y es la manera de el Espíritu Santo guardar y sellar de que Jesús era aquel que él dijo ser, el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Ahora, miremos el contexto religioso de la época. Ya sabemos quién es el destinatario, ¿no? ¿Quién eran los grupos religiosos de aquella época? En primer lugar, podemos decir, dentro de los que más se mencionan, tenemos a los fariseos, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran, en aquel tiempo, eran personas de negocio, eran parte de la clase media y tenían más contacto con el ser humano común, ¿no? ¿Por qué? Porque eran ya de la clase media. Dentro de sus creencias, ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en la vida después de la muerte, y también eran estrictos en guardar la ley, pero no solamente la ley, sino que las tradiciones, ¿no? Para los fariseos la tradición tenía el mismo nivel de importancia que la ley escrita de Dios. Esos eran los fariseos. Ahora tenemos también a los saduceos. Los saduceos eran un grupo aristócrata. ¿Qué significa esto? Que eran personas de un alto nivel social, en su mayoría eran ricos, y por ser de este nivel social, obtenían más posiciones de poder. Ahora, los saduceos, ellos creían solamente en que solamente la ley o la ley escrita era lo único que tenía valor. Sin embargo, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, no creían tampoco en la intervención de Dios en el tiempo, sino que más bien ellos tenían que procurar hacer algo, ¿no? Por eso podemos ver en la historia, de acuerdo con muchos historiadores, que ellos tenían una consagración con Roma. Y por ser de clase alta no se relacionaban mucho con el pueblo, tampoco eran muy bien vistos, ¿no? Como que no cuadraban en el pueblo. Tenemos también lo que son los escribas. Los escribas eran lo que eran los maestros de la ley, también eran los que la escribían, y junto con ellos los sacerdotes eran los que preparaban el culto, ¿no? Como ya hablé al principio acerca de las creencias, también entendemos que dentro de estos grupos, aunque se cree que posiblemente lo que son los escribas eran más parte del grupo de los religiosos, había cierta división entre estos grupos, especialmente entre fariseos especialmente entre fariseos y saduceos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aunque había esta división de creencias, los saduceos permitían ciertas cosas, porque aunque no era total, pero sí los fariseos tenían más aceptación dentro del pueblo. Y al tener más aceptación, los saduceos buscaban tener un tipo de paz para que no se creara esta división o malestar entre el pueblo hebreo y Roma. ¿Por qué? Porque ellos querían guardar lo que eran sus intereses, ¿no? Para ellos sus intereses eran muy importantes. Si hablamos del poder político, sabemos que también el poder gobernante era Roma. Aunque sabemos que Herodes tenía esta parte de Judea y me parece que Galilea.
se entiende que él llega al poder gracias a Roma, ¿no? Por eso Cristo, cuando se hace referencia a Herodes, él dice, díganle a esta zorra que voy a estar haciendo esto y lo otro, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, en Occidente, para nosotros pudiéramos creer que está hablando de una vida, como vulgarmente se cree, de una mujer que tiene una vida, pues, digamos en la prostitución, por ejemplo. Sin embargo, en Oriente no era así. De acuerdo a muchos historiadores de esta época, la zorra era un animal pequeño y atacaba a traición, y lo hacía más bien de noche, sin mal no recuerdo por qué, para pretender ser algo que no era, quizás un animal más grande. ¿Qué es lo que Cristo le estaba diciendo a Herodes al decirle zorra, utilizando este animal como ejemplo? En otras palabras, le está diciendo, tú crees que tienes el poder, pero tú sabes que el poder está en Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque él llega al poder gracias a Roma. Y ahí vemos que realmente el poder político estaba en Roma. Y sabemos que a través de la historia Roma fue un pueblo bastante opresor, ¿no? Llegaba a los lugares, oprimía, se quedaba con las riquezas, y luego muchas personas, de acuerdo con muchos historiadores, en esta época quedaron posiblemente aún sin sus tierras, ¿no? Y para tú gozar de algún beneficio, a lo mejor que podía llegar a ser de la clase media, ¿no? Para gozar un poco de algún beneficio. Pero ¿qué ocurría? Que había una sociedad que no pertenecía ni siquiera a la media, y esa clase social había sido abandonada, ¿no? Y los saduceos congraciarse con los fariseos para guardar sus intereses, se hizo una imposición de tradiciones que llevó a este pueblo a lo que es a una crisis social y espiritual. Una crisis social y espiritual. Ahora hablemos un poco de las tradiciones, por ejemplo, de las que podemos ver. Miren, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, del 8 al 13, vemos algo interesante. Mira lo que Jesús le dice. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir sus enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Se está hablando de las tradiciones. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, si ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres, si les dice, no puede ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera, desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Miren. Para los fariseos era más importante que el dinero de una persona, digamos, no pudiente, sino de la clase social, de la clase media, entrar al templo, a que esta persona cumpliera quizás con lo que eran sus padres. Y esto es lo que enseña la ley. Entonces, tú no puedes cumplir una parte de la ley desobedeciendo otra para justificarla con otra cosa, ¿no? Porque desobedecer una parte de la ley era desobedecer toda la ley, ¿no? Entonces, y esto lo podemos ver más ampliamente en el libro de Gálatas, ¿no? Por lo tanto, para ellos lo más importante eran sus intereses y las tradiciones, ¿no? Por eso Jesús era bien fuerte con ellos. Porque para Jesús el Dios que ellos le presentaban a la gente no era el Dios que él conocía, el Dios verdadero. Podemos ver otros tipos de tradiciones. Por ejemplo, los judíos tenían que pagar un impuesto al templo en la época de la Pascua. Y como ellos inmigraban, muchos de ellos de otros lugares, tenían que cambiar la moneda, y por cambiar la moneda tenían que pagar un dinero extra.
Pero si tú no tenías la cantidad exacta, tenías que pagar otro dinero más para que te diera, para resolverte el que no tuvieras la cantidad exacta. O sea, si te excedías ya era un problema. Vemos también lo que es el costo de las palomas. Se utilizaban para el sacrificio. Muchos historiadores dicen que en esta época en el templo una paloma para un sacrificio te podía costar una moneda de oro. Claro, ellos podían conseguir la paloma en otro lugar. El problema es que ellos le iban a decir, no, esta paloma tiene defectos, porque tenía que ser perfecta, ¿no? Y ellos iban a encontrar los defectos, porque lo que querían era el beneficio. Por eso es que Jesús les vira sus mesas, ¿no? Porque ellos hacían negocios en el templo de Dios. Utilizaban el templo para un medio por el cual no fue hecho. Algo adicional que podemos ver es la exclusión de las mujeres, ¿no? Cuando miramos el templo había una área para los gentiles y había una área para las mujeres. Y había esta exclusión de la mujer, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, Jesús hace un milagro a una mujer encorvada el sábado, ¿no? Y para ellos esto fue grave. ¿Por qué? Porque sana a una mujer, hace un milagro el sábado, ¿no? Y tras de que lo hace un sábado, se lo hace a una mujer. Y tras de que lo hace a una mujer que tiene desperfectos en el cuerpo. Ya esto era un problema, ¿no? Y noten ustedes la hipocresía y el Dios que ellos estaban mostrando, que lo podemos ver casi un Dios machista, ¿no? Pero Cristo, cuando el Hijo de Dios se encarna, Cristo no excluye a nadie, sino que trata a todo el mundo por igual. Por eso Cristo le dice, miren, el día de reposo ustedes desatan a sus animales para que tomen agua, ¿no? Y me encanta la pregunta que le hace. ¿Quién es la...? Y estoy parafraseando, no lo van a encontrar exactamente como yo lo estoy diciendo. Le estoy hablando de manera del significado. Cristo les dice, ¿quién es hija de Abraham? Esta mujer, ¿no? ¿O quién tiene más importancia? La bestia, el buey o el animal que usted suelte. Miren el nivel de hipocresía y religiosidad, ¿no? Porque el Dios verdadero crea el hombre y la mujer con igualdad de derechos, con igualdad de valor. Dios no es un Dios que crea a la mujer para que le sirva a los pies del hombre, ni crea al hombre para que le sirva a los pies de la mujer, sino para que ambos se unan y sean uno. Pero estas personas utilizaron sus tradiciones y el desarrollo mental en el cual ellos fueron desarrollándose, ¿no? Ellos se fueron desarrollando en diferentes culturas y aplicaron estas culturas que ellos fueron recibiendo a través de los años para comprender a Dios. Por eso es que Cristo les dice, miren, tú me perdonas, pero el Dios que ustedes están presentando no es el Padre que yo conozco. Vean esto. Así que había una sociedad olvidada, ¿no? Había una clase media que entendían que no tenían cómo agradar a Dios, porque si no podían cumplir con las ofrendas, no podían agradar a Dios, no podían acercarse, no podían cumplir con las tradiciones en cuanto a la economía se refiere. Por tanto, esta clase baja fue excluida y no atendida. Es importante que entendamos esto. Una sociedad excluida y no atendida, al cual ellos pensaban que no tenían quizás cómo agradar o llegar a Dios. Vayamos ahora al capítulo 4, porque también en el capítulo 4 hay cosas que son importantes para entender el Sermón del Monte. Miren, del 12 al 25 voy a leer. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Y se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas cuando escribió:
Escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que está al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente viva en oscuridad, verá una gran luz. Qué interesante, ¿no? Una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte. Vean ustedes lo que les estaba diciendo de cómo él trata de mantener, hablando del escritor, de relacionar lo que es, y hizo esto por tal razón, y este es el texto del profeta que profetizó que haría esto, ¿no? Nos ayuda a entender mucho. Desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, los voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del mar y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores, enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían ataques o que no podían caminar ni moverse, y a todos ellos los sanó. Muchísima gente de las regiones de Galilea, Judea y Decápolis seguía a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y los pueblos que están al otro lado del río del Jordán. Vean, cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a atender la sociedad que especialmente estaba siendo excluida. La sociedad excluida es la que Jesús comienza atendiendo a atender, ¿no? Vean ustedes que Jesús comienza su ministerio en Galilea. Hablemos un poco de Galilea. Aunque Galilea se entiende que eso era un lugar pequeño, era un lugar muy poblado, muy poblado. Estaba rodeado de muchas colinas, ¿no? Y también había, como le dije, estaba bien poblado porque también era rodeado de los gentiles. Por eso usted va a ver expresiones como Galilea de los gentiles, ¿no? Y esto ya era un pequeño problema, judíos, gentiles, ¿no? Pero vean ustedes que Jesús, mirándolo como hombre, brillantemente escoge el lugar donde él entiende y sabe que más rápido va a comenzar a correr el mensaje, porque era bien poblada y visitada, porque también servía mucho para lo que era el negocio y las embarcaciones, especialmente las pescas. Por eso vemos que también escoge a sus discípulos, ¿no? Y él comienza el ministerio donde él sabe que sus enseñanzas van a comenzar a correr rápido. Y número 2, también comienza y escoge a sus discípulos y comienza a desarrollar el ministerio. Y ahora Jesús también dirige su atención al pueblo excluido por el poder religioso. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Ahora, habiendo entendido que Galilea era un lugar poblado, que como pueden leer lo que dice el capítulo 4, en un lugar de oscuridad, ¿no? Pues se le dice el lugar de Galilea a los gentiles. Pero una luz les iba a resplandecer. Vamos al sermón del monte. Mira lo que dice el verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vean qué interesante. Viendo la multitud, sube al monte y se sienta.
¿Por qué Jesús se sube al monte, ¿no? A la colina? Bueno, recuerdan el capítulo 4 que hace apenas un minuto acabamos de leer. Nos describe a Galilea como un lugar que tenía muchas colinas, de acuerdo si lo buscan en el mapa, y que estaba rodeado de agua, ¿no? El mar de Galilea. Jesús se sube a una de estas montañas, ¿no? Para utilizar el viento como acústico. Cuando Jesús se sube al monte, el mar está atrás, y esto lo hacían a los romanos incluso para hacer obras, ¿no? Se paraban de espaldas al mar para que, como en aquellos tiempos no había micrófono ni bocina como tenemos nosotros, gracias a Dios ahora, pero utilizaba el viento como acústico para que el mensaje pudiera llegarle a todos. Vean qué brillante era. Bueno, es el creador de todo, ¿no? Pero mirándolo como hombre, que es Dios, pero como hombre, utilizaba el viento como acústico. Por eso se sube al monte. Número 2, se sienta. Cuando un rabino se sentaba, significaba, de acuerdo a muchos historiadores, que lo que iba a comenzar a hablar tenía mucha importancia. Por lo tanto, se entiende que la enseñanza más bien que él iba a disertar era para sus discípulos. Porque vean que él se sienta y vienen a él sus discípulos, ¿no? Y él se sienta y ellos vienen y se acercan a él. Por lo tanto, lo que él iba a disertar también en ese momento, de acuerdo con muchos teólogos, sería la esencia de su mensaje. Era importante para ellos prestar atención a lo que él iba a comenzar a hablar, ¿no? Y dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de entrar aquí, permítame hacer un paréntesis. Lo que Jesús le iba a comenzar a decir a estas personas, recuerden que sus discípulos están sentados esperando que él diserte, porque ellos sabían que era importante delante de una sociedad excluida. Entonces lo que podemos ver resumido en el Sermón del Monte es que Jesús les está diciendo, aquí dentro hay personas que se les dijo que no pueden ser parte del reino. Sin embargo, Jesús dice, has sufrido, has llorado, encuentras que de ninguna manera eres digno del reino de los cielos. Quiero decirte que eso te cualifica para el reino de los cielos. Miren qué interesante. A una sociedad que se les había olvidado porque quizás no podían o no eran dignos, ¿no?, de alcanzar el reino de los cielos. Ahora Jesús les está diciendo, los problemas que para este grupo los hace indignos, yo digo que los hace dignos para el reino de los cielos. Porque el mensaje de Jesús es transformador. Y si el mensaje de Jesús es transformador, debe ser dirigido a un grupo que necesita transformación. Por eso Jesús dice, miren, yo no vine por los enfermos. Yo no vine por los sanos. Yo vine por los enfermos. Porque los sanos están, no necesitan doctor. Los enfermos necesitan atención médica. Y este es lo que Jesús le quiere transmitir a su grupo. Es lo que Jesús le quiere transmitir a sus discípulos. Esto que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y este grupo que muchos les han dicho que no son dignos, son por los cuales yo vine. Porque Jesús no excluía. Jesús unía, unificaba y transformaba. Hacía el bien sin mirar a quién. Porque Jesús
presentaba un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios transformador. El verdadero Dios, el Padre, al que podemos acercarnos, porque está deseoso de que nos acerquemos a Él, porque nos quiere transformar. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Mira qué interesante, la palabra bienaventurado viene del griego makarios, y esto significa un gozo que es sereno, que es inalterable y que es autosuficiente. O sea, tú en algún momento alguien te ha dicho que de ti no salía algo bueno. Estoy parafraseando, ¿no? Eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Porque este tipo de personas son los que buscamos en el reino para transformar. Es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Para que tenga ese gozo, que le dé serenidad y la paz de saber que sí pueden acercarse a Dios. También nos habla de que la palabra pobre no solamente se limita a lo que es en términos espiritual, sino que también habla de lo que es aquellos que perdieron, ¿no?, muchas cosas, pero que aún su esperanza está en Dios. En el verso 4 vemos que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Habla de aquellas pérdidas, ¿no? Muchos de ellos pudieron haber perdido hijos, hijas. No sabemos, el texto no nos dice, ¿no? Pero podemos comprender de múltiples tipos de pérdidas, y que ahora Cristo les está diciendo: llegó el momento de consolarles, llegó el momento de su consolación. Nos habla de lo que es ser oprimido, lo que es ser excluido, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos habla de aquellos que esperan lo que es la instauración del reino de Dios, no de una manera agresiva, sino esperando en Dios, porque saben que Dios es verdadero y que lo que Él dice o dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos hablan de la justicia de Dios sobre sus vidas, sobre tu vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia, ¿no? Aquellos, nos habla de la misericordia de Dios, ¿no? De ser, de comprender a los demás. Cuando nos movemos a ser misericordiosos, nos ponemos en el lugar de otros. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nos habla de corazones no corrompidos, que reconocían que la ayuda solo vendría de Dios. Verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al igual que los pacificadores, estos esperan el reino de Dios a su tiempo. Y verso 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan, digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si lo que un grupo anda hablando de tu persona, mirándolo aplicándolo a nuestros tiempos, no va de acuerdo con lo que realmente tú vives, bienaventurados, gozaos en el Señor, porque Dios sabe quién realmente eres y hará justicia, ¿no? Ahora, cuando miramos el verso 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí les da una enseñanza importante a sus discípulos. En la antigüedad la sal en el pensamiento antiguo tenía una importancia, ¿no? Si recuerdan los sacrificios antiguos,
se hacían con sal, ¿no? Porque para el tiempo de la antigüedad la sal era mirada como un elemento de purificación. ¿Qué les está diciendo Jesús a ellos? Les presento la esencia del mensaje que va para los que guardan misericordia, para los que esperan en Dios, para los que lloran, para los pobres, a los sufridos, a los excluidos. A ellos va dirigido el mensaje de Dios. Ahora, no basta con comprender el mensaje, no basta con llevarlo. Cristo le está diciendo, son la sal de la tierra. Le habla de la purificación, ¿no? Les dice, ustedes tienen que mantenerse puros. Que lo que tú vayas a llevar sea lo mismo que tú vives. Y esto es importante que lo entendamos. Actúa, pero vívelo. No sea solamente un exponente del evangelio, sea un vividor de él. O sea, cuando digo vividor me refiero a alguien que lo aplica a su vida, ¿no? También para la antigüedad el pensamiento sobre la sal es que la sal ayudaba a que las cosas no se descomponieran, ¿no? A mantener las cosas para que no se fueran a podrir, las carnes, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que el evangelio, cuando es aplicado a nuestras vidas, tendrá el resultado de volver a traer a la vida. Y estoy utilizando un ejemplo, por favor, de que aquellas carnes podridas por el pecado vuelvan a la vida. Lo que estaba descompuesto vuelva a la luz, vuelva a la vida. Porque nosotros, al igual que la sal, tenemos que ser preservadores. Y nosotros tenemos que preservar la pureza del evangelio. Se utilizaba la sal para la pureza y para preservar. Por lo tanto, tenemos que preservar nuestra pureza para que el evangelio sea visto por los demás. Porque hay muchas personas que quizás no leerán una Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Y a través de nuestro testimonio llegarán. Y tenemos que mantenernos puros, ¿no? Y de preservar esa pureza, no solamente de nuestra vida, sino del evangelio, de no imponer cosas que Dios no dijo, como que Dios dijo, ¿no? Para que esta sal, cuando sea llevada, ¿no?, le dé vida a otros, mirándolo desde el pensamiento antiguo, ¿no? Y les dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Por demás está decir que cuando hablamos de la luz, somos los portadores de luz, ¿no? Pablo nos ha dicho que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Él es la luz. En Él está la vida, Él es la luz. Nosotros somos portadores de su luz. Pero de nada vale ser luz del mundo si lo que hemos recibido, la luz de Él, la vamos a guardar para nosotros. En otras palabras, Cristo les está diciendo, ustedes ven este grupo, yo no los escogí a ustedes para que ahora crean que es que van a gozar de privilegios y no. Es que hay un trabajo que hay que hacer. Hay que llevar el mensaje a este pueblo oprimido. Sean puros. Preserven la pureza del mensaje para la gloria de Dios y beneficio de estas comunidades, porque para ellos es el reino de los cielos. Ellos también pertenecen al reino de Dios y ellos también recibirán mi misericordia. Hagamos una aplicación espiritual. Para el inconverso, aquella persona que me pueda estar viendo que aún no tiene a Dios. Si alguien en la vida te ha dicho que de ti no saldría nada bueno y que tú piensas que has hecho tanto mal que no puedes ser perdonado, déjame decirte que es precisamente eso lo que te cualifica para el reino.
Porque lo que Cristo quiere hacer es transformar tu vida. Dale la oportunidad para que Él pueda transformar tu corazón. Dale la oportunidad para que Él pueda transformarte y hacerte una nueva criatura. No un mejor tú. Porque muchos predican que Dios quiere hacer de ti un mejor tú. No, Dios quiere hacer de ti alguien nuevo. Tenemos que morir con Él para resucitar y ser alguien nuevo. Estoy hablando en términos espirituales, ¿no? Cristo quiere hacer a alguien un nuevo tú. No un mejor tú, un nuevo tú. Una nueva persona, ¿no? Por eso dice, las viejas cosas pasaron, ¿no? Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, ¿no? Para la iglesia nos enseña que la esencia del evangelio no excluye, sino que también incluye la sociedad que muchas veces los poderes gobernantes de nuestra época excluyen. Porque quizás no se expresan como nosotros, o como muchos que estudiosos, ¿no? Porque quizás no tienen lo que usted tiene. Pero esa sociedad necesita el mensaje. Esa sociedad también hay que hablarle. Necesitan de Dios también. Nos habla de que como iglesias tenemos una labor social. No basta con entender que somos luz del mundo. Si la luz no va a resplandecer para otros, no basta con haber sido resplandecidos por la luz de Cristo si no nos volvemos portadores de su luz. Es un llamado a mantenernos puros y también a preservar la pureza. Nos habla también de tener que preparar mensajes con una clara visión. Porque a veces se envían personas a las calles y no tienen una visión clara de lo que es la esencia del evangelio. Y utilizan la cruz de Cristo para golpear. Y la cruz de Cristo no es para golpear. Es para reconciliar al hombre, al ser humano, al hombre, a la mujer, con Dios. Tenemos que volver al sermón del monte. Tenemos que volver al sermón del monte. Porque en ello encierra el corazón de Dios. Y yo te invito a ti, amigo o amiga, que no has recibido a Cristo, que le des la oportunidad de recibirle en tu corazón. Repite esta oración conmigo. Amado Dios, vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador y que soy pecadora. Hoy te pido perdón por mis pecados. Recibo a Cristo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Reconozco y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que estuvo muerto pero resucitó al tercer día y que ahora vive por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tu perdón, y te he recibido en mi corazón y hoy soy una nueva criatura. Soy parte del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, he culminado lo que es esta breve reflexión. Espero que la guarden en su corazón. Volvamos al sermón del monte. Volvamos a la cruz de Cristo, a la esencia del mensaje. La cruz no es para golpear. La cruz es para reconciliar. Guarden eso en su mente y en su corazón. Te pido que por favor, nuevamente te suscribas a mi canal y comparta este video por favor a otras personas. Comparte este canal. También pueden ir a Facebook. Tenemos mi página como está escrito, solamente como está escrito. Y en Instagram también tenemos como está escrito. Solamente en YouTube lo va a encontrar como está escrito podcast. Ayúdanos a crecer, porque lo único que queremos hacer es que el mensaje del evangelio llegue a los demás. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Gil Rivera y soy quien administro el canal de Cómo Está Escrito Podcast. Quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal Cómo Está Escrito Podcast y también presiones la campana de las notificaciones para que así cada material que nosotros subimos, cada reflexión que yo suba, usted pueda recibirlo y pueda ser edificado a través y únicamente de la palabra del Señor. La tarde de hoy quise sacar unos breves minutos para compartir con ustedes una breve reflexión acerca de las bienaventuranzas o la enseñanza del monte, como muchos le conocemos, ¿no? Creo que las bienaventuranzas es algo a lo que nosotros debemos de comenzar a prestar atención y regresar a ella, puesto que el sermón de la montaña guarda lo que es la esencia del evangelio. Acompáñenme al libro de Mateo, al capítulo 5. Vamos a comenzar a dar lectura desde el 1, digamos hasta el verso 14. Y luego vamos a explicar brevemente. Y espero que usted pueda guardar esta enseñanza en su corazón. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se puede una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hablemos un poco acerca de las bienaventuranzas, ¿no? Como les dije cuando comencé, las bienaventuranzas o el sermón del monte es algo a lo que la iglesia debe comenzar a prestar atención. Guardan la esencia del evangelio. Ahora, vamos a comprender el contexto para que podamos entender a quién Cristo le estaba hablando las bienaventuranzas, por qué lo dice, ¿no? Sin duda alguna, cada palabra de Cristo tiene un significado, todo es importante, todo aquello que salió de su boca. No dijo nada al azar. Y trae una enseñanza para aquel momento y una aplicación para nosotros como iglesia de Él. Entendamos, comenzamos primero por lo que es el Evangelio de Mateo. Comprendemos que lo que es el Evangelio de Mateo va dirigido, según muchos historiadores, al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando miramos el capítulo 1, verso 1 en adelante del libro de Mateo, vamos a encontrar que Jesús es aquella raíz de David, ¿no? Y también es la descendencia de Abraham. Cuando comienza a hablar la genealogía, comienza a hablar de Abraham, ¿verdad? En adelante.
y esto nos ayuda a comprender un poco a quién es el destinatario. Número 2, también podemos ver que constantemente el escritor de Mateo utiliza el lenguaje y realizó tal cosa para que se cumpliese lo que fue escrito. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento y miramos las promesas, en su mayoría son para el pueblo de Israel. Por lo tanto, al decir y realizó esto para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta tal, nos deja saber que solamente el pueblo judío pudiera entender esto. ¿Por qué? Porque a ellos fueron hechas estas promesas, ¿no? Y es la manera de el Espíritu Santo guardar y sellar de que Jesús era aquel que él dijo ser, el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Ahora, miremos el contexto religioso de la época. Ya sabemos quién es el destinatario, ¿no? ¿Quién eran los grupos religiosos de aquella época? En primer lugar, podemos decir, dentro de los que más se mencionan, tenemos a los fariseos, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran, en aquel tiempo, eran personas de negocio, eran parte de la clase media y tenían más contacto con el ser humano común, ¿no? ¿Por qué? Porque eran ya de la clase media. Dentro de sus creencias, ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en la vida después de la muerte, y también eran estrictos en guardar la ley, pero no solamente la ley, sino que las tradiciones, ¿no? Para los fariseos la tradición tenía el mismo nivel de importancia que la ley escrita de Dios. Esos eran los fariseos. Ahora tenemos también a los saduceos. Los saduceos eran un grupo aristócrata. ¿Qué significa esto? Que eran personas de un alto nivel social, en su mayoría eran ricos, y por ser de este nivel social, obtenían más posiciones de poder. Ahora, los saduceos, ellos creían solamente en que solamente la ley o la ley escrita era lo único que tenía valor. Sin embargo, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, no creían tampoco en la intervención de Dios en el tiempo, sino que más bien ellos tenían que procurar hacer algo, ¿no? Por eso podemos ver en la historia, de acuerdo con muchos historiadores, que ellos tenían una consagración con Roma. Y por ser de clase alta no se relacionaban mucho con el pueblo, tampoco eran muy bien vistos, ¿no? Como que no cuadraban en el pueblo. Tenemos también lo que son los escribas. Los escribas eran lo que eran los maestros de la ley, también eran los que la escribían, y junto con ellos los sacerdotes eran los que preparaban el culto, ¿no? Como ya hablé al principio acerca de las creencias, también entendemos que dentro de estos grupos, aunque se cree que posiblemente lo que son los escribas eran más parte del grupo de los religiosos, había cierta división entre estos grupos, especialmente entre fariseos especialmente entre fariseos y saduceos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aunque había esta división de creencias, los saduceos permitían ciertas cosas, porque aunque no era total, pero sí los fariseos tenían más aceptación dentro del pueblo. Y al tener más aceptación, los saduceos buscaban tener un tipo de paz para que no se creara esta división o malestar entre el pueblo hebreo y Roma. ¿Por qué? Porque ellos querían guardar lo que eran sus intereses, ¿no? Para ellos sus intereses eran muy importantes. Si hablamos del poder político, sabemos que también era el poder gobernante de la Roma. Aunque sabemos que Herodes tenía esta parte de Judea y me parece que Galilea.
se entiende que él llega al poder gracias a Roma, ¿no? Por eso Cristo, cuando se hace referencia a Herodes, él dice, díganle a esta zorra que voy a estar haciendo esto y lo otro, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, en Occidente, para nosotros pudiéramos creer que está hablando de una vida, como vulgarmente se cree, de una mujer que tiene una vida, pues, digamos en la prostitución, por ejemplo. Sin embargo, en Oriente no era así. De acuerdo a muchos historiadores de esta época, la zorra era un animal pequeño y atacaba a traición, y lo hacía más bien de noche, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Para pretender ser algo que no era, quizás un animal más grande. ¿Qué es lo que Cristo le estaba diciendo a Herodes al decirle zorra, utilizando este animal como ejemplo? En otras palabras, le está diciendo, tú crees que tienes el poder, pero tú sabes que el poder está en Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque él llega al poder gracias a Roma. Y ahí vemos que realmente el poder político estaba en Roma. Y sabemos que a través de la historia Roma fue un pueblo bastante opresor, ¿no? Llegaba a los lugares, oprimía, se quedaba con las riquezas, y luego muchas personas, de acuerdo con muchos historiadores, en esta época quedaron posiblemente aún sin sus tierras, ¿no? Y para tú gozar de algún beneficio, a lo mejor que podía llegar a ser de la clase media, ¿no? Para gozar un poco de algún beneficio. Pero ¿qué ocurría? Que había una sociedad que no pertenecía ni siquiera a la media, y esa clase social había sido abandonada, ¿no? Y los saduceos congraciarse con los fariseos para guardar sus intereses, se hizo una imposición de tradiciones que llevó a este pueblo a lo que es a una crisis social y espiritual. Una crisis social y espiritual. Ahora hablemos un poco de las tradiciones, por ejemplo, de las que podemos ver. Miren, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, del 8 al 13, vemos algo interesante. Mira lo que Jesús le dice. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir sus enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Se está hablando de las tradiciones. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, si ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres, si les dice, no puede ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera, desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Miren, para los fariseos era más importante que el dinero de una persona, digamos, no pudiente, sino de la clase social, de la clase media, entrar al templo, a que esta persona cumpliera quizás con lo que eran sus padres. Y esto es lo que enseña la ley. Entonces, tú no puedes cumplir una parte de la ley desobedeciendo otra para justificarla con otra cosa, ¿no? Porque desobedecer una parte de la ley era desobedecer toda la ley, ¿no? Entonces, y esto lo podemos ver más ampliamente en el libro de Gálatas, ¿no? Por lo tanto, para ellos lo más importante eran sus intereses y las tradiciones, ¿no? Por eso Jesús era bien fuerte con ellos, porque para Jesús el Dios que ellos le presentaban a la gente no era el Dios que él conocía, el Dios verdadero. Podemos ver otros tipos de tradiciones. Por ejemplo, los judíos tenían que pagar un impuesto al templo en la época de la Pascua. Y como ellos inmigraban, muchos de ellos de otros lugares, tenían que cambiar la moneda. Y por cambiar la moneda tenían que pagar un dinero extra.
pero si tú no tenías la cantidad exacta, tenías que pagar otro dinero más para que te diera, para resolverte el que no tuvieras la cantidad exacta. O sea, si te excedías ya era un problema. Vemos también lo que es el costo de las palomas. Se utilizaban para el sacrificio. Muchos historiadores dicen que en esta época en el templo una paloma para un sacrificio te podía costar una moneda de oro. Claro, ellos podían conseguir la paloma en otro lugar. El problema es que ellos le iban a decir, no, esta paloma tiene defectos, porque tenía que ser perfecta, ¿no? Y ellos iban a encontrar los defectos, porque lo que querían era el beneficio. Por eso es que Jesús les vira sus mesas, ¿no? Porque ellos hacían negocios en el templo de Dios. Utilizaban el templo para un medio por el cual no fue hecho. Algo adicional que podemos ver es la exclusión de las mujeres, ¿no? Cuando miramos el templo había una área para los gentiles y había una área para las mujeres. Y había esta exclusión de la mujer, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, Jesús hace un milagro a una mujer encorvada el sábado, ¿no? Y para ellos esto fue grave. ¿Por qué? Porque sana a una mujer, hace un milagro el sábado, ¿no? Y tras de que lo hace un sábado, se lo hace a una mujer. Y tras de que lo hace a una mujer que tiene desperfectos en el cuerpo. Ya esto era un problema, ¿no? Y noten ustedes la hipocresía y el Dios que ellos estaban mostrando, que lo podemos ver casi un Dios machista, ¿no? Pero Cristo, cuando el Hijo de Dios se encarna, Cristo no excluye a nadie, sino que trata a todo el mundo por igual. Por eso Cristo le dice, miren, el día de reposo ustedes desatan a sus animales para que tomen agua, ¿no? Y me encanta la pregunta que le hace. ¿Quién es la...? Y estoy parafraseando, no lo van a encontrar exactamente como yo lo estoy diciendo. Le estoy hablando de manera del significado. Cristo les dice, ¿quién es hija de Abraham? Esta mujer, ¿no? ¿O qué tiene más importancia? La bestia, ¿verdad? El buey o el animal que usted suelte. Miren el nivel de hipocresía y religiosidad, ¿no? Porque el Dios verdadero crea el hombre y la mujer con igualdad de derechos, con igualdad de valor. Dios no es un Dios que crea a la mujer para que le sirva a los pies del hombre, ni crea al hombre para que le sirva a los pies de la mujer, sino para que ambos se unan y sean uno. Pero estas personas utilizaron sus tradiciones y el desarrollo mental en el cual ellos fueron desarrollándose, ¿no? Ellos se fueron desarrollando en diferentes culturas y aplicaron estas culturas que ellos fueron recibiendo a través de los años para comprender a Dios. Por eso es que Cristo les dice, miren, tú me perdonas, pero el Dios que ustedes están presentando no es el Padre que yo conozco. Vean esto. Así que había una sociedad olvidada, ¿no? Había una clase media que entendían que no tenían cómo agradar a Dios, porque si no podían cumplir con las ofrendas, no podían agradar a Dios, no podían acercarse, no podían cumplir con las tradiciones en cuanto a la economía se refiere. Por tanto, esta clase baja fue excluida y no atendida. Es importante que entendamos esto. Una sociedad excluida y no atendida, al cual ellos pensaban que no tenían quizás cómo agradar o llegar a Dios. Vayamos ahora al capítulo 4, porque también en el capítulo 4 hay cosas que son importantes para entender el Sermón del Monte. Miren, del 12 al 25 voy a leer. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Y se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas cuando escribió:
Escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que está al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente viva en oscuridad, verá una gran luz. Qué interesante, ¿no? Una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte. Vean ustedes lo que les estaba diciendo de cómo él trata de mantener, hablando del escritor, de relacionar lo que es, y hizo esto por tal razón, y este es el texto del profeta que profetizó que haría esto, ¿no? Nos ayuda a entender mucho. Desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, los voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del mar y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores, enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían ataques o que no podían caminar ni moverse, y a todos ellos los sanó. Muchísima gente de las regiones de Galilea, Judea y Decápolis seguía a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y los pueblos que están al otro lado del río del Jordán. Vean, cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a atender la sociedad que especialmente estaba siendo excluida. La sociedad excluida es la que Jesús comienza atendiendo a atender, ¿no? Vean ustedes que Jesús comienza su ministerio en Galilea. Hablemos un poco de Galilea. Aunque Galilea se entiende que eso era un lugar pequeño, era un lugar muy poblado, muy poblado. Estaba rodeado de muchas colinas, ¿no? Y también había, como le dije, estaba bien poblado porque también era rodeado de los gentiles. Por eso usted va a ver expresiones como Galilea de los gentiles, ¿no? Y esto ya era un pequeño problema, judíos, gentiles, ¿no? Pero vean ustedes que Jesús, mirándolo como hombre, brillantemente escoge el lugar donde él entiende y sabe que más rápido va a comenzar a correr el mensaje, porque era bien poblada y visitada, porque también servía mucho para lo que era el negocio de embarcaciones, especialmente las pescas. Por eso vemos que también escoge a sus discípulos, ¿no? Y él comienza el ministerio donde él sabe que sus enseñanzas van a comenzar a correr rápido. Y número 2, también comienza y escoge a sus discípulos y comienza a desarrollar el ministerio. Y ahora Jesús también dirige su atención al pueblo excluido por el poder religioso. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Ahora, habiendo entendido que Galilea era un lugar poblado, que como pueden leer lo que dice el capítulo 4, en un lugar de oscuridad, ¿no? Pues se le dice el lugar de Galilea a los gentiles, pero una luz les iba a resplandecer. Vamos al sermón del monte. Mira lo que dice el verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vean qué interesante. Viendo la multitud, sube al monte y se sienta.
¿por qué Jesús se sube al monte, ¿no? A la colina? Bueno, recuerdan el capítulo 4 que hace apenas un minuto acabamos de leer. Nos describe a Galilea como un lugar que tenía muchas colinas, de acuerdo si lo busca en el mapa, y que estaba rodeado de agua, ¿no? El mar, el mar de Galilea. Jesús se sube a una de estas montañas, ¿no? Para utilizar el viento como acústico. Cuando Jesús se sube al monte, el mar está atrás, y esto lo hacían a los romanos incluso para hacer obras, ¿no? Se paraban de espaldas al mar para que, como en aquellos tiempos no había micrófono ni bocina como tenemos nosotros, gracias a Dios ahora, pero utilizaba el viento como acústico para que el mensaje pudiera llegarle a todos. Vean qué brillante era. Bueno, es el creador de todo, ¿no? Pero mirándolo como hombre, que es Dios, pero como hombre, utilizaba el viento como acústico. Por eso se sube al monte. Número 2, se sienta. Cuando un rabino se sentaba, significaba, de acuerdo a muchos historiadores, que lo que iba a comenzar a hablar tenía mucha importancia. Por lo tanto, se entiende que la enseñanza más bien que él iba a disertar era para sus discípulos. Porque vean que él se sienta y vienen a él sus discípulos, ¿no? Y él se sienta y ellos vienen y se acercan a él. Por lo tanto, lo que él iba a disertar también en ese momento, de acuerdo con muchos teólogos, sería la esencia de su mensaje. Era importante para ellos prestar atención a lo que él iba a comenzar a hablar, ¿no? Y dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de entrar aquí, permítame hacer un paréntesis. Lo que Jesús le iba a comenzar a decir a estas personas, recuerden que sus discípulos están sentados esperando que él diserte, porque ellos sabían que era importante delante de una sociedad excluida. Entonces lo que podemos ver resumido en el Sermón del Monte es que Jesús les está diciendo, aquí dentro hay personas que se les dijo que no pueden ser parte del reino. Sin embargo, Jesús dice, has sufrido, has llorado, encuentras que de ninguna manera eres digno del reino de los cielos. Quiero decirte que eso te cualifica para el reino de los cielos. Miren qué interesante. A una sociedad que se les había olvidado porque quizás no podían o no eran dignos, ¿no?, de alcanzar el reino de los cielos. Ahora Jesús les está diciendo, los problemas que para este grupo los hace indignos, yo digo que los hace dignos para el reino de los cielos. Porque el mensaje de Jesús es transformador. Y si el mensaje de Jesús es transformador, debe ser dirigido a un grupo que necesita transformación. Por eso Jesús dice, miren, yo no vine por los enfermos. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Porque los sanos están, no necesitan doctor. Los enfermos necesitan atención médica. Y este es lo que Jesús le quiere transmitir a su grupo. Es lo que Jesús le quiere transmitir a sus discípulos. Esto que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y este grupo que muchos les han dicho que no son dignos, son por los cuales yo vine. Porque Jesús no excluía. Jesús unía, unificaba y transformaba. Hacía el bien sin mirar a quién. Porque Jesús
presentaba un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios transformador. El verdadero Dios, el Padre, al que podemos acercarnos, porque está deseoso de que nos acerquemos a Él, porque nos quiere transformar. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Mira qué interesante, la palabra bienaventurado viene del griego makarios, y esto significa un gozo que es sereno, que es inalterable y que es autosuficiente. O sea, tú en algún momento alguien te ha dicho que de ti no salía algo bueno. Estoy parafraseando, ¿no? Eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Porque este tipo de personas son los que buscamos en el reino para transformar. Es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Para que tenga ese gozo, que le dé serenidad y la paz de saber que sí pueden acercarse a Dios. También nos habla de que la palabra pobre no solamente se limita a lo que es en términos espiritual, sino que también habla de lo que es aquellos que perdieron, ¿no?, muchas cosas, pero que aún su esperanza está en Dios. En el verso 4 vemos que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Habla de aquellas pérdidas, ¿no? Muchos de ellos pudieron haber perdido hijos, hijas. No sabemos, el texto no nos dice, ¿no? Pero podemos comprender de múltiples tipos de pérdidas, y que ahora Cristo les está diciendo: llegó el momento de consolarles, llegó el momento de su consolación. Nos habla de lo que es ser oprimido, lo que es ser excluido, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos habla de aquellos que esperan lo que es la instauración del reino de Dios, no de una manera agresiva, sino esperando en Dios, porque saben que Dios es verdadero y que lo que Él dice o dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos hablan de la justicia de Dios sobre sus vidas, sobre tu vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia, ¿no? Aquellos, nos habla de la misericordia de Dios, ¿no? De ser, de comprender a los demás. Cuando nos movemos a ser misericordiosos, nos ponemos en el lugar de otros. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nos habla de corazones no corrompidos, que reconocían que la ayuda solo vendría de Dios. Verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al igual que los pacificadores, estos esperan el reino de Dios a su tiempo. Y verso 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan, digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si lo que un grupo anda hablando de tu persona, aplicándolo a nuestros tiempos, no va de acuerdo con lo que realmente tú vives, bienaventurados, gozaos en el Señor, porque Dios sabe quién realmente eres y hará justicia, ¿no? Ahora, cuando miramos el verso 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí les da una enseñanza importante a sus discípulos. En la antigüedad la sal en el pensamiento antiguo tenía una importancia, ¿no? Si recuerdan los sacrificios antiguos,
se hacían con sal, ¿no? Porque para el tiempo de la antigüedad la sal era mirada como un elemento de purificación. ¿Qué les está diciendo Jesús a ellos? Les presento la esencia del mensaje que va para los que guardan misericordia, para los que esperan en Dios, para los que lloran, para los pobres, a los sufridos, a los excluidos. A ellos va dirigido el mensaje de Dios. Ahora, no basta con comprender el mensaje, no basta con llevarlo. Cristo le está diciendo, son la sal de la tierra. Le habla de la purificación, ¿no? Les dice, ustedes tienen que mantenerse puros. Que lo que tú vayas a llevar sea lo mismo que tú vives. Y esto es importante que lo entendamos. Actúa, pero vívelo. No seas solamente un exponente del evangelio, sea un vividor de él. O sea, cuando digo vividor me refiero a alguien que lo aplica a su vida, ¿no? También para la antigüedad el pensamiento sobre la sal es que la sal ayudaba a que las cosas no se descomponieran, ¿no? A mantener las cosas para que no se fueran a podrir, las carnes, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que el evangelio, cuando es aplicado a nuestras vidas, tendrá el resultado de volver a traer a la vida. Y estoy utilizando un ejemplo, por favor, de que aquellas carnes podridas por el pecado vuelvan a la vida. Lo que estaba descompuesto vuelva a la luz, vuelva a la vida. Porque nosotros, al igual que la sal, tenemos que ser preservadores. Y nosotros tenemos que preservar la pureza del evangelio. Se utilizaba la sal para la pureza y para preservar. Por lo tanto, tenemos que preservar nuestra pureza para que el evangelio sea visto por los demás. Porque hay muchas personas que quizás no leerán una Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Y a través de nuestro testimonio llegarán. Y tenemos que mantenernos puros, ¿no? Y de preservar esa pureza, no solamente de nuestra vida, sino del evangelio, de no imponer cosas que Dios no dijo, como que Dios dijo, ¿no? Para que esta sal, cuando sea llevada, ¿no?, le dé vida a otros, mirándolo desde el pensamiento antiguo, ¿no? Y les dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Por demás está decir que cuando hablamos de la luz, somos los portadores de luz, ¿no? Pablo nos ha dicho que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Él es la luz. En Él está la vida, Él es la luz. Nosotros somos portadores de su luz. Pero de nada vale ser luz del mundo si lo que hemos recibido, la luz de Él, la vamos a guardar para nosotros. En otras palabras, Cristo les está diciendo, ustedes ven este grupo, yo no los escogí a ustedes para que ahora crean que es que van a gozar de privilegios y no. Es que hay un trabajo que hay que hacer. Hay que llevar el mensaje a este pueblo oprimido. Sean puros. Preserven la pureza del mensaje para la gloria de Dios y beneficio de estas comunidades. Porque para ellos es el reino de los cielos. Ellos también pertenecen al reino de Dios y ellos también recibirán mi misericordia. Hagamos una aplicación espiritual. Para el inconverso, aquella persona que me pueda estar viendo que aún no tiene a Dios. Si alguien en la vida te ha dicho que de ti no saldría nada bueno y que tú piensas que has hecho tanto mal que no puedes ser perdonado, déjame decirte que es precisamente eso lo que te cualifica para el reino.
Porque lo que Cristo quiere hacer es transformar tu vida. Dale la oportunidad para que Él pueda transformar tu corazón. Dale la oportunidad para que Él pueda transformarte y hacerte una nueva criatura. No un mejor tú. Porque muchos predican que Dios quiere hacer de ti un mejor tú. No, Dios quiere hacer de ti alguien nuevo. Tenemos que morir con Él para resucitar y ser alguien nuevo. Estoy hablando en términos espirituales, ¿no? Cristo quiere hacer alguien, un nuevo tú. No un mejor tú, un nuevo tú. Una nueva persona, ¿no? Por eso dice, las viejas cosas pasaron, ¿no? Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, ¿no? Para la iglesia nos enseña que la esencia del evangelio no excluye, sino que también incluye la sociedad que muchas veces los poderes gobernantes de nuestra época excluyen. Porque quizás no se expresan como nosotros, o como muchos que estudiosos, ¿no? Porque quizás no tienen lo que usted tiene. Pero esa sociedad necesita el mensaje. Esa sociedad también hay que hablarle. Necesitan de Dios también. Nos habla de que como iglesias tenemos una labor social. No basta con entender que somos luz del mundo. Si la luz no va a resplandecer para otros, no basta con haber sido resplandecidos por la luz de Cristo si no nos volvemos portadores de su luz. Es un llamado a mantenernos puros y también a preservar la pureza. Nos habla también de tener que preparar mensajes con una clara visión. Porque a veces se envían personas a las calles y no tienen una visión clara de lo que es la esencia del evangelio. Y utilizan la cruz de Cristo para golpear. Y la cruz de Cristo no es para golpear. Es para reconciliar al hombre, al ser humano, al hombre, a la mujer, con Dios. Tenemos que volver al sermón del monte. Tenemos que volver al sermón del monte. Porque en ello encierra el corazón de Dios. Y yo te invito a ti, amigo o amiga, que no has recibido a Cristo, que le des la oportunidad de recibirle en tu corazón. Repite esta oración conmigo. Amado Dios, vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador y que soy pecadora. Hoy te pido perdón por mis pecados. Recibo a Cristo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Reconozco y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que estuvo muerto pero resucitó al tercer día y que ahora vive por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tu perdón, y te he recibido en mi corazón y hoy soy una nueva criatura. Soy parte del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, he culminado lo que es esta breve reflexión. Espero que la guarden en su corazón. Volvamos al sermón del monte. Volvamos a la cruz de Cristo, a la esencia del mensaje. La cruz no es para golpear. La cruz es para reconciliar. Guarden eso en su mente y en su corazón. Te pido que por favor, nuevamente te suscribas a mi canal y comparta este video por favor a otras personas. Comparte este canal. También pueden ir a Facebook. Tenemos mi página como está escrito, solamente como está escrito. Y en Instagram también tenemos como está escrito. Solamente en YouTube lo va a encontrar como está escrito podcast. Ayúdanos a crecer, porque lo único que queremos hacer es que el mensaje del evangelio llegue a los demás. Dios te bendiga.